Mi nombre es Jason Alexander Osorio García, estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por la licenciada Carmen Durón. En este video vamos a ver lo que es el vitalismo. Para comenzar, ¿qué es el vitalismo? El vitalismo es una teoría protocientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que la diferencia de una forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes fisioquímicas generales, a pesar de una larga trayectoria intentando demostrar que se trataba de la teoría obsoleta. La obra de George Chemin y los trabajos de la teórica Jane Bennett siguen planteando el alcance explicativo del vitalismo que sigue más vivo que nunca, lo que trata de entender que el vitalismo se trata de estudiar lo que son las fuerzas o impulsos vitales que nosotros como personas tenemos, porque ya cualquier cosa inanimada no la puede tener, porque la principal razón del vitalismo es estudiar lo que es la vida, cómo ha transcurrido y ha evolucionado el ser humano para poder dejar atrás lo que son sus valores y su estilo de vida. Y también nos dice que han tratado de mostrar algunos filósofos que esto no es real, que esto ya está muerto. Pero no, porque ya lo que George Chemin y Janet Bennett hicieron sustentable para lo que fue el vitalismo. Características del vitalismo. Las principales características del vitalismo son las siguientes. Entendía la realidad como un proceso, afirmaba que la libertad era la esencia del hombre, abandonaba el concepto tradicional de la razón. Tenían dos manifestaciones principales, una era de carácter científico y otra contra el mecanismo materialista, y la segunda era de la manifestación filosófica o filosofía de la vida. Esto es lo que trata de darnos a entender estos 4 puntos de las características del vitalismo, que esto se enfoca solamente en lo que es la vida y también que tiene un carácter científico creado en contra del mecanismo materialista. Esto los da a entender que ya la ciencia ha tratado de dar todas las explicaciones de lo que ha pasado a nuestro alrededor. Y la segunda es la manifestación filosófica o filósofa, que nosotros le tratamos de dar a cualquier cosa en un plano existencial. El vitalismo en la filosofía. En la filosofía el vitalismo se ha expresado en diferentes corrientes y tiene unas distintas implicaciones, aunque por parte del mismo principio también se conoce como una filosofía de vida. Se formuló entre el siglo XIX y el siglo XX en contraposición del racionalismo filosófico. Para los filósofos de esta corriente, la vida no es manera de la respuesta a los mecanismos racionales y además es valiosa en sí misma y no en una función de elementos que son ajenos. Esto es que el vitalismo tiene un montón de corrientes que uno puede tomarlas, y también que ya los que son los filósofos anteriores que tenían lo que eran los mecanismos racionales, estos no podían creer en lo que era el vitalismo, porque ya el vitalismo se trataba de lo que era la irracionalidad, y porque también era muy valiosa para esos tiempos en una función que esta era de unos elementos ajenos. Para el vitalismo filosófico en general, la vida humana es vista como un proceso como tal, no puede ser reducida al comportamiento mecánico o al mero racionalismo. En este sentido se dieron al menos 2 corrientes del vitalismo filosófico: aquella que proponga la exaltación de la vida desde un punto de vista biológico y filosófico, y aquella que proponga que la vida es un sentido histórico o biográfico. Esto es lo que nos da a entender que la primera corriente es de lo carácter biológico y filosófico, que estos dos van entre sí, porque la que es biológico da a entender todo lo que nosotros somos en nuestra manera de estar vivos, y la segunda es en la filosofía, que esto trata de estar con pensamientos sobre lo que es nuestra vida y a dónde va. Los principales personajes del vitalismo. Cabe destacar que estos son los principales personajes del vitalismo, comenzando por Wilhelm Dilthey, Friedrich Nietzsche, Henry Bergson,
José Ortega Gasset y Mauricio Blondel. Cabe destacar que uno de ellos es muy importante para lo que fue el vitalismo, que es Friedrich Nietzsche, porque él se ha destacado por un montón de proposiciones e ideas. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1984 en Weimar. Fue un filósofo, poeta, músico alemán del siglo XVI, considerado de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. Nietzsche reescribió amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX como una figura significativa en la filosofía contemporánea. Su influencia fue particularmente notoria en los filósofos existencialistas, críticos, fenomenológicos, postestructuristas y posmodernos en la sociología. De Max Weber es considerado uno de los tres maestros de la sospecha, según la conocida expresión de Paul Rousseau, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. Esto es lo que ha sido Friedrich Nietzsche en la filosofía, y no solo ha sido parte de la filosofía, sino también, como pueden ver, ha influido a lo que es la sociología con Max Weber, porque este personaje ha tenido un montón de ideas, un montón de propuestas y obras que lo han sido destacar en el vitalismo. Las ideas de Friedrich Nietzsche. El irracionalismo. El irracionalismo es como lo contrario que Friedrich ha querido ver en lo que son el racionalismo. Consecuencias del racionalismo. Esto ya lo que da a entender que ya estas consecuencias son lo que da pie a lo que es la ciencia. Críticas a los filósofos griegos. En esta parte, Friedrich ha criticado la manera de cómo se planteaban los filósofos griegos en la filosofía, por ejemplo, como Platón, Aristóteles, etc. Esclavitud moral. La esclavitud moral, según Friedrich, es algo que nosotros tenemos que ya dejar de tener la misma moral que teníamos. Inmoralidad en la ética tradicional. La inmoralidad es ya despojarse de lo que nosotros fuimos cuando teníamos una moralidad, y la ética tradicional en nosotros. El freno moral al hombre. Esto da a entender que lo que lo frena a nosotros es la moral. La virtud del egoísmo. Esto ya es entender que tiene una virtud el egoísmo. Y el superhombre. El superhombre es alguien que se propone metas, las hace y al final de todo puede superar estas metas. Y como podemos ver, el vitalismo ha sido una de las formas de la filosofía que más ha influenciado en lo que es nuestras épocas, desde el siglo XIX hasta nuestro. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.